Saludos chicos, en esta ocasión le vamos a trabajar el tema de funciones trigonométricas. En primer lugar debemos de saber que una función trigonométrica es aquella que está asociada a una razón trigonométrica. Los tópicos que vamos a tratar son las razones trigonométricas y sus gráficas. Las razones trigonométricas de un ángulo son las obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, las comparaciones por el cociente de sus tres lados, A, B y C. Entre estas razones están el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y la cotangente. Cabe resaltar que vamos a trabajar nuestra primera razón, que es el seno, y que para trabajar las razones trigonométricas vamos a partir de un triángulo rectángulo, como este que le presentamos en la figura. Recordando que un triángulo rectángulo es un polígono de tres lados que tiene uno de sus ángulos rectos, que mide 90 grados. En este caso podemos ver que el ángulo C mide 90 grados y ya que es un ángulo recto. Los otros dos ángulos, como el ángulo A y el B, que son los ángulos menores, suman. Su suma es igual a 90. Los elementos de un triángulo rectángulo son los dos lados contiguos al lado recto, que son estos a los que nos referimos, los lados contiguos, que en este caso son A y B, y a los cuales le llamamos cateto. El lado mayor, nombrado por la letra C, es el opuesto al ángulo recto y a este le llamamos hipotenusa. La razón que vamos a definir es la del seno y este no es más que la razón que existe entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. En este caso tenemos el ángulo alfa, el cateto opuesto a ese ángulo es A y la hipotenusa es el lado más grande que tiene nuestro triángulo rectángulo, desde la mayor distancia S. Por lo tanto, el seno de nuestro ángulo va a ser igual a A sobre C. Otra razón trigonométrica que tenemos es la del coseno del ángulo. Esta se define a partir del mismo triángulo rectángulo como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso vemos que el cateto adyacente a nuestro ángulo alfa es B y la hipotenusa sigue siendo C, por lo que el coseno del ángulo es igual a B sobre C. Tenemos también la razón trigonométrica llamada tangente, que es la razón que se define como el opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso podemos ver que el cateto opuesto a nuestro ángulo alfa es A y el cateto adyacente es B, por lo tanto la tangente va a quedar definida como A sobre B. La secante es la razón trigonométrica recíproca del coseno, es decir, si tomamos el valor de la secante y lo multiplicamos por el valor del coseno, nos dará como resultado 1, ya que ellas son inversas. La secante de un ángulo, de un triángulo rectángulo, se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Por eso podemos ver acá, la hipotenusa es C y el cateto adyacente es B. Queda definido como C sobre B, pero también lo podemos definir como 1 sobre coseno, porque como ya hicimos referencia que la secante es inversa del coseno, tenemos la cosecante, que es la razón trigonométrica recíproca del seno, es decir, al igual que la anterior, si tomamos la cosecante y la multiplicamos por el valor del seno, nos dará como resultado 1, ya que ellas son inversas. La cosecante del ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. En este sentido, tenemos la hipotenusa igual a C y el cateto opuesto igual a A, por lo que la cosecante queda definida como C sobre A. También la podemos definir como 1 sobre el seno.
La cotangente es la razón trigonométrica recíproca a la tangente, por lo que multiplicando la tangente de un ángulo por su cotangente nos dará como resultado 1. La cotangente de un ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. En este sentido, tendríamos que la cotangente es igual a B sobre A. También la podemos definir como 1 sobre la tangente del ángulo. Vamos ahora a ver que si deseamos representar en forma gráfica una función trigonométrica tomando los valores de la variable independiente como las abscisas en X y los valores de la función como la ordenada en Y, obteniendo así una serie de puntos que al unirlos nos dará una línea que será la representación gráfica de nuestra función. Cabe destacar que las gráficas de las 6 funciones trigonométricas son de naturaleza periódica, es decir, que repiten sus valores en un intervalo fijo. Entonces vamos a ver la representación gráfica de funciones trigonométricas. La primera de ellas que tenemos es el seno. Para la función seno vamos a definir una tabla de valores. Estos valores los vamos a tomar desde el ángulo 0 hasta el ángulo de 360, de 90 en 90. Entonces tendríamos 0, 90, 180, 270 y 360. Estos son los valores que van a estar en nuestra abscisa, en el eje de la X. En el eje de la Y u ordenada vamos a tener los valores que son dependientes. En este sentido, entonces si comenzamos a darle valor al seno, el valor del ángulo 0 nos dará como resultado 0. Es decir, que cuando X es 0, Y también tendrá un valor 0. Cuando el ángulo sea 90, Y será 1. Estos valores los vamos a encontrar en la tabla matemática, pero también si utilizamos nuestra calculadora y vamos sustituyendo en el ángulo, al encontrar el seno, nos dará estos valores. El de 180 igual a 0 para Y, 270 igual a negativo 1 para Y y 360 igual a 0 para Y. Una vez ya obtenidos estos valores, podemos ir a nuestro plano cartesiano. En él vamos a colocar los puntos de nuestros ángulos. Estos los vamos a colocar en el eje de las X. 0, iniciamos en 0. Tenemos 90 que equivale a pi sobre 2. Tenemos 180 que equivale a pi. Tenemos a 270 que equivale a 3 pi medio. Y tenemos 360 que equivale a 2 pi. Y tenemos para Y lo que es nuestro intervalo, que es de 1 a menos 1. Ahora bien, vamos a comenzar a parear los pares ordenados que vimos en nuestra tabla de valores. Cuando el ángulo es 0, el seno es 0, entonces tenemos que para Y también tenemos 0. Cuando es 90, tenemos que es 1. Marcamos acá, proyectamos y marcamos nuestro punto. Cuando es 180 es 0, cuando es 270 es negativo 1, marcamos nuestro punto y cuando es 360, 0. Una vez definidos los puntos, uniendo estos puntos, podemos obtener la gráfica de la función seno, y igual al seno del ángulo. El dominio de esta función es todos los números reales y el codominio es el intervalo cerrado menos 1,1. En el caso del coseno, partimos de nuestra tabla de valores, vamos a utilizar siempre los mismos ángulos desde 0 a 360, contando de 90 en 90. Y definiendo el coseno, al ir sustituyendo en el ángulo podemos ir encontrando el valor de Y, también utilizando la tabla matemática como le acabo de hacer referencia. Para el ángulo 0 tenemos que Y es 1, para el ángulo 90, 0, 180 menos 1, 270, 0 y 360, 1. Nuestro plano cartesiano, ubicamos nuestros puntos y comenzamos a realizar los pares ordenados. Cuando es 0 es 1, entonces marcamos en 1 para Y. Cuando es 90, 0, queda en 90. Cuando es 180, negativo 1. Y cuando es 270 queda en 0 y cuando es 360 positivo 1. Uniendo nuestros puntos, entonces podemos obtener
la gráfica del coseno, y igual al coseno del ángulo. En este caso el dominio es todo R y el codominio sigue siendo el intervalo cerrado menos 1,1. Para la tangente definimos nuestra tabla de valores. Podemos ver que en la tangente para el ángulo 0, 180 y 360, su imagen en Y es igual a 0. En el caso de 90 y 270 es un valor infinito, por lo que su gráfica quedaría de la siguiente forma. Ubicamos los puntos en nuestro plano y comenzamos a parear 0, 0, 90, infinito. Esto se define como una recta vertical que va hacia el infinito, tanto para Y en sentido positivo y Y en sentido negativo. Cuando es 180, 0, 270 por igual, una recta vertical infinita hacia ambos extremos y 360, 0. Entonces nuestra gráfica quedaría definida de esta forma, como se muestra en la figura. Y esta es la gráfica de la tangente del ángulo. En este caso, el dominio sigue siendo los números reales, con excepción de los valores pi sobre 2, que equivale al ángulo de 90, y 3pi sobre 2, que equivale al ángulo de 270, porque podemos ver que en esos dos ángulos nuestro valor es un valor infinito. Y el codominio es todo el conjunto de los números reales. En el caso de la cosecante, para encontrar su gráfica vamos a partir nuevamente de nuestra tabla de valores desde el ángulo 0 hasta el ángulo 360. Podemos observar que para los ángulos 0, 180 y 360 tenemos un valor infinito. En el caso de 90 tenemos que nuestro valor para Y es 1 y en el caso de 270 menos 1. Ubicamos nuestros valores en el plano cartesiano y a partir de ahí ubicamos nuestros puntos. Cuando es 0 es un valor infinito tanto para los valores de Y positivo del origen hacia arriba y los valores de Y negativo del origen hacia abajo. En 90 tendríamos con 1 para y ubicamos nuestro punto, 180 infinito, 270 menos 1 y 360 infinito. De esta forma, ubicando estos puntos, podemos definir la gráfica de nuestra cosecante, como se muestra en la figura. Esta es la gráfica de Y igual a cosecante del ángulo, en donde el dominio de esta gráfica, de esta función, es R, con excepción al ángulo 0, el ángulo pi equivalente a 180 y el ángulo 2pi equivalente a 360. Y el codominio será la unión de los intervalos, tanto desde menos 1 hasta negativo infinito, unido con el intervalo 1 hasta positivo infinito, incluyendo el menos 1 y el 1. El único valor que no incluimos ahí es el 0. En el caso de la secante, partimos de nuestra tabla de valores, podemos observar que para el ángulo de 90 y 270 tendríamos un valor infinito, para el ángulo 0 y 360 Y sería 1 y para 180 negativo 1. Ubicando nuevamente nuestros puntos, nuestros ángulos y uniendo los puntos tenemos que cuando X es 0, entonces Y es 1. Cuando es 90 es infinito, cuando es 180 es menos 1, cuando es 270 es infinito y 360 positivo 1. En este sentido, nuestra gráfica quedaría de la siguiente forma. Esta es la gráfica de la secante del ángulo. El dominio en este sentido sería los reales, con excepción del ángulo de 90, equivalente a pi sobre 2, y el ángulo de 270, equivalente a 3pi sobre 2, tanto positivos como negativos. En el caso del codominio, nuevamente sería la unión de los intervalos menos infinito hasta más infinito, incluyendo el menos 1 y el 1.
Para la función cotangente vamos a definir su tabla de valores. Podemos observar que tanto el ángulo 0 grados, 180 grados y 360 grados tienen un valor infinito. El ángulo de 90 y 270 grados tiene un valor en y igual a 0. Tomamos nuestro plano cartesiano, ubicamos nuestros puntos y a partir de ahí podemos definir nuestra gráfica. Cuando es 0 es infinito, 90 0, 180 infinito, 270 0 y 360 infinito. A partir de ahí definimos la gráfica para nuestra función cotangente. En este sentido, el dominio es el conjunto de los números reales, con excepción de 0, pi y 2pi. En el caso del codominio, es todo el conjunto de los números reales. También es importante definir que nuestras funciones trigonométricas cuentan con unos signos que, dependiendo en el cuadrante que estén ubicados, pueden ser positivos y negativos. Recordar también que nuestro plano cartesiano, a través de los sistemas de coordenadas rectangulares, es dividido en 4 cuadrantes. Entonces, nuestras 6 funciones para el primer cuadrante tienen valores positivos, son todas positivas. En el segundo cuadrante solamente es positivo el seno y su inversa, la cosecante. En el tercer cuadrante solamente son positivos la tangente y cotangente, y los demás valores de las funciones son negativos. Y en el cuarto cuadrante solamente tenemos positivo el coseno y la secante. Las demás tienen valores negativos. Pues con esta última parte terminamos nuestro tema sobre funciones trigonométricas, esperando que les sea de mucha utilidad para poder seguir desarrollando sus asignaciones, compartir con otros estudiantes que ustedes consideren que necesitan conocer de este tipo de funciones y además también de sus gráficas, seguirnos en nuestro canal de YouTube, Innovación Matemática, en el cual seguiremos publicando contenidos para este grado sexto secundario, contenidos que les servirán para seguir cumpliendo con las asignaciones del grado.